Buenas tardes, hermanos. Estamos en la noche del primer domingo de junio. Se está acercando el tiempo de las convenciones. Y una de las inquietudes que ha surgido en el grupo de pastores que liderean esta convención y el grupo de bautistas orando ha sido si tenemos alguna cosa en común, algo que nos identifica, que nos caracteriza como bautistas. Si la forma de predicar, si la forma de alabar, si la forma de trabajar en las misiones, ¿qué nos caracteriza? Y realmente es muy bueno que nos caracterice la obediencia a la gran comisión, que nos caracterice que somos un pueblo de oración, que nos caracterice que somos un pueblo que alaba y adora con toda intensidad al Señor. Yo creo que por ahí debe estar nuestra imagen bautista, nuestro estilo bautista. Pero hoy vamos a ver algo muy especial y se trata del ayuno. El ayuno es una práctica cristiana y judía también, y de otras religiones, e incluso algunos dietistas practican el ayuno con diferentes intenciones. Y dentro de los bautistas hay algunos hermanos que nunca han ayunado en toda su vida, y otros que ayunan muy seguido, y otros que ayunan de vez en cuando. Pero creo que falta un consenso general de qué es el ayuno, cuándo debe usarse, para qué se usa, cómo es el ayuno santo según la Biblia. Así que vale la pena ver un pasaje que se encuentra ahí en Mateo 9, 14 al 17, y que dice así: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera que los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Ese es un pasaje muy interesante, porque los que vinieron ahora a preguntarle algo al Señor Jesús no eran los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos, ni el Sanedrín, ni nadie de ellos, sino los discípulos de Juan. Es interesante, los discípulos de Juan le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros, discípulos de Juan, y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? Fue una pregunta importante, interesante, un tanto cuanto cuestionadora para hacer sentir mal tal vez al Señor. Pero vale la pena que veamos la respuesta del Señor, porque fue muy clara, muy firme, muy exacta, muy precisa, y eso nos permite a nosotros contestar cuando alguien te pregunta: ¿ustedes ayunan? Oigan, ¿los bautistas ayunan? ¿Usted ha ayunado alguna vez? ¿O qué enseña la Biblia acerca del ayuno? Y muchas veces nos quedamos callados, pues ¿qué le contestamos a este preguntón? Es un preguntón que con alguna mala intención lo dice, pero nosotros debemos darle una buena respuesta a la mala intención. Cabe señalar que estos discípulos de Juan fueron los que no se quisieron unir al Señor Jesús, porque Juan, cuando vio que había llegado el Señor Jesús, mandó a sus discípulos para que se unieran con él, con Jesús. Habían sido mis discípulos, ahora quiero que sean discípulos de Jesús. Y varios de los discípulos eran discípulos de Juan antes, pero hubo unos que no se unieron, se quedaron como discípulos de Juan allá aparte. Y cuando veían que los discípulos del Señor Jesús no ayunaban, vinieron a preguntarle directamente: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El ayuno, hermanos, es una práctica
más que una doctrina, es una práctica, algo que se hace, no que se enseña, no que se manda, no eso, sino que se hace. Fue una práctica pública de los judíos muy frecuente. Ellos ayunaban hasta 2 veces por semana, o sea, 2 días por semana, y con ello pretendían ser mejores religiosos, más espirituales, más obedientes, etcétera. Pero el ayuno público aparece en la Biblia. Si ustedes se ponen a leer toda la Biblia, aparece hasta el Primero de Reyes. No se menciona el ayuno ni en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel. No se mencionan el ayuno. No ayunaba Moisés, no ayunaba Abraham, no ayunaba David, no ayunaba José, no ayunaba ninguno de los grandes hombres de Dios, sino que hasta el primer libro de Reyes, ahí se aparece la primera referencia al ayuno. La ley de Moisés no ordena el ayuno, por lo tanto no es un mandamiento. No fue costumbre de los patriarcas ni de los primeros líderes del judaísmo. Cuando se invitó en el Antiguo Testamento a ayunar, se convocaba a todo el pueblo: vamos a convocar ayuno y oración, o ayuno y lamento, o ayuno y arrepentimiento, algo así. El ayuno iba acompañado de alguna cosa lamentable, realmente así era, algo lamentable. Y entonces se convocaba para que todo el pueblo ayunara ese día, o esos 2 días, o esos 3 días, como Esther lo hizo. Convocó a que ayunen por 3 días. Pero esas fueron iniciativas de seres humanos, no las ordenó el Señor en ninguno de las cartas, en ninguno de los libros. Ya para el tiempo de Jesús, ya los maestros de la ley, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, habían determinado que debía ayunarse 2 veces por semana para ser verdaderamente piadoso, verdaderamente recto, verdaderamente justo, verdaderamente santo. Ayunar 2 veces por semana. Así que vino una pregunta que tenía un énfasis acusador: ¿por qué tus discípulos no ayunan? También podría haberse dicho: ¿por qué no les has enseñado a ayunar a tus discípulos? Aunque recordemos que el Señor sí practicó el ayuno, estuvo 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto y era tentado por Satanás. ¿Se acuerdan? Pero no enseñaba a los discípulos simplemente no ayunaban. Para estas gentes, los discípulos de Juan, los fariseos, los escribas y la gente del pueblo, sí era un mandamiento, aunque no estaba escrito, era un mandamiento implícito. Si oras, pues ayúnale también. Lo consideraban equiparable a la oración. Oración y ayuno eran semejantes. Incluso la oración sin ayuno no valía tanto. Así que si iban a orar, pues ayunaban para que su oración fuera más poderosa, más potente, más escuchada por Dios. Era una forma de hacer una especie de huelga de hambre para que Dios te conteste lo que le estás pidiendo. Pero los discípulos de Jesús no ayunaban y el Señor Jesús no les había enseñado a ayunar. Esa es una realidad. Por eso vinieron aquí a preguntarles: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Haciendo un pequeño resumen del ayuno en el Antiguo Testamento, vemos en Segunda de Crónicas que el rey Josafat convocó a ayuno al consultar a Jehová. Vamos a ver qué dice Jehová, si vamos a la guerra o no, porque viene un pueblo mucho más grande. Así que todo el pueblo, por favor, vamos a ayunar este día y vamos a consultar a nuestro Dios. Eso dijo Josafat. Y Dios bendijo a Josafat y a su pueblo y ganaron la batalla después de haber ayunado un día. Esdras, cuando ya venían de allá del imperio medo-persa, que estaban regresando a Jerusalén, también publicó ayuno a Jehová
cuando viajaba hacia Jerusalén con todo el pueblo. Quiero que nos detengamos, vamos a dejar de comer todo este día porque vamos a pedir que el Señor nos lleve con bien hasta allá. Nehemías reunió al pueblo en el día 21 con cilicio, con tierra, para suplicar a Jehová y ayunaron, que los protegiera en la obra que iban a hacer. Fue una convocatoria de Nehemías. Esther, cuando los judíos estaban amenazados de ser exterminados por Amán, ¿se acuerdan aquel bárbaro? Bueno, pues ella dijo, vamos a estar 3 días en ayuno y entonces yo pediré al rey una entrevista y le voy a pedir que nos proteja. Así que ustedes ayunen, pídele al Señor y yo le pido al rey. ¿Se acuerdan de ese capítulo hermoso? Y Joel, que para mí es uno de los más poderosos escatólogos, profetas que hablan del final de los tiempos, dice que convoquemos a asamblea con arrepentimiento y con clamor a Jehová en ayuno total, ¿no? Cuando estamos pidiendo algo muy importante, podemos ayunar para dedicar el tiempo a la oración. Pero también dentro de los profetas, el más tremendo evangelista de los profetas fue Isaías. E Isaías denuncia los abusos del ayuno, porque los que ayunaban más eran los más hipócritas. No todos los que ayunan son hipócritas, no, pero los que más ayunaban eran los hipócritas. Y denuncia allá en Isaías 58, versículos 3, 5 y 6 y 7, dice así: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscan ustedes su propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores en el tiempo de ayuno. Dice en el versículo 5 del capítulo 58, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, que haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto un ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que escogí yo, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras? ¿Y que no te escondas de tu hermano cuando tiene necesidad? Ese es el ayuno que escoge Dios, más que el privarte de alimentos tú solo y angustiarte tú solo sin ayudar a nadie. Es un ayuno falso. Así que, hermanos, debemos tener en cuenta que el ayuno no es un mandamiento, pero es una recomendación, es una forma de orar. No es un equivalente de la oración. La oración por sí sola es suficiente si se tiene fe, aunque no ayunes. Pero si tienes tiempo de ayunar, si tienes posibilidades de hacerlo, si estás sano de tu metabolismo, si no necesitas comer a tus horas, puedes ayunar mediodía, un día o más días, para dedicarte nada más a orar y orar intensamente. Cuando alguien hace ayuno y se va de paseo a ver películas y así, no está ayunando realmente, no está orando, no está adorando al Señor, es falso su ayuno. O si alguien hace ayuno nada más para bajar de peso y verse mejor, se está adorando a sí mismo. Ese no es un verdadero ayuno. El verdadero ayuno es aquel que nos mueve, o el arrepentimiento para pedir perdón, o la necesidad tremenda para pedir ayuda al Señor. Eso es un verdadero ayuno. Y si queremos que el ayuno sea agradable delante de Dios, debemos privarnos de cosas nosotros, pero para darle ayuda a nuestro hermano o a la persona que tiene necesidad. Ese es el ayuno que escoge Dios, el ayuno que quiere que nosotros practiquemos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque es muy clara, porque es muy objetiva. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, a orar con todo nuestro corazón, en pleno arrepentimiento, y cuando sea necesario, ¿no?, ayunar, para estar más tiempo dedicados a la oración, sobre todo si lo hacemos juntos. Pero si alguien practica el ayuno, que lo haga discretamente, si es personal, en su casa,
y lave su rostro para que no se note que ayune y no presuma de ello, sino que lo haga en intimidad contigo. Bendice a la iglesia, Señor, las cosas que vienen de la convención. Pues te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.